La otra familia de modelos no lineales que, que existen, además de los que conversamos en las sesiones previas, pues un poco para recordar, lo que hicimos en las sesiones previas fue decir, eh, asumir que el modelo no lineal correspondía a una situación en la cual podíamos elegir entre dos o más opciones, ¿no? Entonces, la variable de respuesta, la que solemos denominar como Y, tenía al menos dos posibilidades. Entonces dijimos, bueno, podría ser el caso más sencillo, es 0 y 1. Y a este modelo le llamamos modelo de respuesta binaria o en el argot que utilizamos en econometría, logic y probability. Luego, la primera, digamos, la primera modificación que hicimos fue llevar al caso en el cual la respuesta ya no solamente correspondía con dos posibles casos, sino correspondía con un 0, 1, 2 y hasta J mayúscula casos posibles. Y dentro de esos casos dijimos, bueno, hay dos subcasos, ¿no? O dos subgrupos. El primero de ellos es las respuestas son no ordenadas, son nominales, es decir, no tenemos una clara, um, un claro ordenamiento entre las opciones, y por lo tanto se modelaba de una manera. Y el segundo caso es en el que existía un orden en la respuesta. Entonces, digamos, son los dos casos que hemos visto hasta ahora. Lo que voy a proponerles ahora es hablemos de un tercer grupo, bueno, un segundo grupo de modelos no lineales. Y estos modelos no lineales dan pie a una situación que se conoce como, bueno, a dos situaciones en particular que se conocen como truncamiento y censura. Eh, en este sentido, vamos a regresar a nuestra idea de que la variable y se puede ver como x por beta más epsilon. Pero le voy a incorporar la no linealidad a través de dos mecanismos. Uno es que esta ecuación va a existir solo si se cumple una situación. Y dos, esta ecuación no nos muestra toda la información posible. Entonces, ¿qué significa esto? A grosso modo. A grosso modo pensemos dos situaciones. La primera situación es que, digamos que hay un paso previo en el que para que ocurra esa especificación tuvo que haber ocurrido un fenómeno. Digamos que, por ejemplo, primero tuvo que haber ocurrido que Y fuera 0 o 1. Y luego para los casos que fue 0, ya aquí se acababa la ruta de trabajo. Y para los casos 1, en efecto, en este caso existe la forma Y igual a X por beta más epsilon. Noten que el camino es no lineal porque lo que estoy diciendo es, para que este fenómeno se pueda describir como una regresión, primero tuvo que haber ocurrido una selección. Esto da pie a un modelo que se conoce como el modelo de Heckman, que se conoce como modelo de selección de muestra, eh, y tiene que ver con la idea de que hay un truncamiento incidental. Eso es de lo que voy a hablar, ¿no? El otro camino de la censura, o bueno, el otro camino de los modelos truncados y censurados es concretamente el de la censura. Y en este caso es una situación muy sencilla. Cuando nosotros pensamos una ecuación de demanda, siempre pensamos de esta manera. Pensamos precios y cantidades en una forma de este estilo. Pero ¿qué pasa? En realidad, muchas veces lo que ocurre es que nosotros no somos capaces de observar en la demanda, por ejemplo, de bienes, cuando digamos, el precio digamos, piénsenlo de esta manera, hay situaciones en las cuales eh, no importa qué tan bajo sea el precio, en realidad lo que no observamos es la demanda por ese bien. Y sucede que estos son más comunes de lo que se imaginan. Piensen de esta manera. Eh, de hecho, es el ejemplo que vamos a hacer en clase. Cuando ustedes analizan, por ejemplo, la demanda de gas LP, una de las cosas que les debe preocupar es que esa demanda seguramente está censurada. Porque hay lugares que no importa el precio, es decir, no importa qué tan barato sea el gas, no lo van a consumir. Y la razón es que no tienen ingresos suficientes para consumir, ¿no? Y entonces esto nos habla de que, bueno, ¿y ellos dónde están? ¿No? Es decir, entonces quiere decir que mi demanda está incompleta, sí, ciertamente. Hay una parte de la demanda que no alcanzas a observar. Que incluso tendrías que darle precios negativos, es decir, subsidiarla para que en todo caso lo consumiera. Entonces, digamos que hay una parte de la demanda que, que podría estar incluso por acá,
que tendrías que darle precios negativos para que en todo caso pudiera consumir, ¿no? Eh, esta sección de digamos, de la región que no podemos observar es una censura. Eso es lo que está ocurriendo. Y vamos a conversar un poquito sobre censuras en diferentes partes de la distribución, pero estos es como los dos modelos no lineales que voy a ver. Un poco la idea, también piensa en estas situaciones como el primer caso, que es un caso de truncamiento. eh, el caso de truncamiento le decimos incidental porque también depende, por ejemplo, de un factor, en el caso del modelo de Heckman, como lo vamos a ver, va a depender de una decisión de las personas, pero también puede depender de una decisión del investigador. Por ejemplo, cuando ustedes deciden analizar los ingresos solamente de las personas que son adultas de más de 25 años, por ejemplo. Entonces, ustedes a priori están truncando su información, ¿sí? Es una decisión propia del investigador. Eh, en el caso de la censura no es así. En el caso de la censura, ustedes quisieran tal vez ver toda la información, pero la información no está disponible. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer es qué tanto se sesgan nuestros resultados, ya sea porque yo decido solamente observar una parte de la información, que es el truncamiento, o la información completa no existe. Entonces, esas dos situaciones modifican la forma en la que hacemos regresión. De hecho, vamos a ver que la ecuación de regresión que conocemos convencionalmente, esta ecuación de regresión, probablemente debería ser corregida en muchísimos más casos de los que imaginamos. Muy probablemente cuando ustedes hagan una revisión hacia atrás de los modelos que han hecho en econometría 1 o en introducción a la econometría, se van a dar cuenta que probablemente están incorrectamente especificados porque ya a estas alturas del curso se han dado cuenta que a lo mejor o tienen variables endógenas o era un modelo de sistemas de ecuaciones o en realidad un modelo, por ejemplo, con censura o con truncamiento o en realidad un modelo de conteo o en realidad un modelo de selección múltiple. Entonces, digamos, en este punto es cuando se hace una revisión exacta de qué es lo que estamos modelando como econometrista. Bien, entonces, lo primero que voy a hacer es hablar del concepto de truncamiento. Entonces, truncamiento habla la idea es, más o menos piensen en un escenario en el cual, cuando ustedes realizan una investigación, deciden truncar la información, ¿no? Entonces, solo están viendo una parte pequeña o una parte de algún tamaño de la información. Eh, en el caso concreto que yo les quiero narrar es, si ustedes recuerdan, hicimos una narración de este fenómeno cuando vimos el libro de Cunningham al inicio de la clase, al inicio del curso, y que Cunningham lo pone en estos términos y dice, regularmente las personas cuando pensamos en una estrella de cine, pensamos que esa estrella de cine es una combinación de dos factores, ¿no? De talento y belleza, ¿no? Y por alguna razón pensamos que la relación que debería de existir entre estas dos variables es que si yo pusiera, por ejemplo, por acá belleza, cualquiera que sea mi concepto de belleza y talento, también cualquiera que sea este concepto, entonces yo debería de ver una relación que sea más o menos, ¿no? Eso es un poquito el sesgo que tenemos todas las personas sin mayor educación más que el puro sentido común. Por eso muchas personas dicen, ¿no? Que el sentido común es el menos común de los sentidos, porque en realidad, esto en realidad es un conjunto de sesgos. Este, de sesgos y de creencias sin fundamento. Entonces, solemos pensar que las personas que están en el cine o son muy bellas o son muy talentosas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque eso es lo que nuestra creencia, nuestro sesgo está compuesto de. Pero Cunningham dice, en realidad no, en realidad eso no ocurre. Lo que ocurre es que si uno mirara la información completa, hubiera visto que la información en realidad estaba partida en dos tramos. El primer tramo era que esto es, digamos, lo que nosotros creemos que es la realidad, es decir, esta relación. Eso que está aquí. Y entonces, si aquí nosotros hiciéramos una regresión, seguramente nos saldría esta relación, ¿no? Diríamos, sí, en efecto, aquí hay una pendiente negativa entre talento y belleza, ¿no? Pero resulta ser que si viéramos la parte que decidimos omitir, porque si ustedes se dan cuenta aquí, nosotros truncamos la información, porque decidimos quedarnos, ¿cuál fue el factor de truncamiento? Personas que estuvieran trabajando digamos, en la industria del cine. Si decidiéramos eliminar ese truncamiento, tal vez hubiéramos observado
que los que no están dentro del cine, pero que a lo mejor tendrían condiciones para estarlo, pero decidieron no hacerlo, están bajo una forma de este estilo. Y ellos, tal vez, si los viéramos nada más a ellos, los veríamos así, con una curva de ese estilo, si estimáramos algo. Pero si juntáramos las dos nubes de puntos, nos daríamos cuenta que el fenómeno es como es. Y en esta situación podríamos plantear que hay alguna relación entre belleza y talento. No, ciertamente no. Ciertamente lo que podríamos ver es que no existe relación. ¿Qué fue lo que ocasionó que pensáramos que existía la relación? El sesgo de que pensamos que estamos siendo capaces de ver toda la información, el fenómeno completo. Y en realidad no estamos viendo el fenómeno completo porque a priori hubo un proceso de truncamiento, truncamos la información. Eh, Eso es muy común, piensen lo que es más común de lo que solemos pensar, pero imaginen que ustedes trabajan para un banco y en un banco les preguntan, por ejemplo, de cómo incentivar que las personas no se atrasen en el pago de sus créditos, ¿no? Y entonces ustedes son buenos haciendo behavioral economics y le plantean diferentes escenarios, ¿no? Como por ejemplo mandarles una carta de invitación a los clientes unos días antes de que venza la tarjeta o de que venza el crédito para que paguen, ¿no? Están haciendo behavioral, están haciendo un pequeño notch. Entonces dicen, sí, eso funciona, vale. Pero noten que ustedes el notch lo están planteando desde la idea, o digamos el pequeño incentivo para el comportamiento de las personas, lo están pensando a partir de que tienen la información truncada. Solamente son las personas que están dentro del sistema financiero formal. Porque seguramente fuera del sistema financiero hay otras personas que también tienen créditos, pero que no están institucionalizadas. Es, por ejemplo, la persona que a lo mejor entra a ese esquema de le pido a la vecina, le pido al vecino, también con una tasa de interés seguramente muy alta también, y este, pero también podría tener una forma de describir ese fenómeno. Y así sucesivamente podemos encontrar muchos ejemplos en los que solemos sesgarnos. Por ejemplo, otra situación que es muy común, ¿no? Seguramente ustedes lo han percibido, ¿no? Que es recurrentemente con las personas que vivimos en zonas urbanas hacemos afirmaciones sobre, por ejemplo, incrementos de precios en las rentas, ¿no? Es decir, es que los incrementos de los precios en las rentas se están incrementando. El problema que tenemos es que estamos truncados en información. ¿Cuál es la información que tenemos disponible? Solamente la de nuestra experiencia, ¿no? Tendríamos que mirar efectivamente toda la información para saber si en efecto estamos truncando o estamos de verdad describiendo un fenómeno completo. Por ahí hay una autora muy famosa que tiene apellido Ríos. Lean sus libros y van a ver que está lleno de un montón de truncamientos, pero de verdad hay mucha gente que publica cosas y no se da cuenta de la serie de truncamientos que tiene Dataset. Bien, eh, continuamos entonces. Bien, ahora, entonces, ¿cómo solucionamos esto? Bien, entonces, para solucionar esto tendríamos que responder esta pregunta. Eh, y digamos que en realidad truncar a lo mejor es algo inevitable. Porque piensen en este escenario. Este es el escenario al que quiero llevarles en la clase. Es, cuando nosotros analizamos, por ejemplo, el mercado laboral de las mujeres, eh, ¿ustedes han notado que tienen la información truncada? ¿Sí? ¿Alguien lo ha notado? ¿Sí? ¿O no, o no tienen claro por qué podría estar truncada esa información? ¿Sí? ¿Quién no, por ejemplo? ¿O quién? Sí, no, nada, no, ¿por qué? Va. Es muy sencilla la historia. Es, cuando tú analizas el mercado laboral de las mujeres, el truncamiento principal está en que hay una decisión previa de las mujeres de entrar o no entrar al mercado laboral. Cuando tú analizas, por ejemplo, ingresos, salarios, desempeños, incentivos y demás que las mujeres enfrentan, solamente lo estás viendo para las mujeres que entraron al mercado laboral. Las que no entraron, no estás viendo sus incentivos. Pero no quiere decir que esas mujeres no querrían estar en el mercado laboral, sino simplemente hubo un proceso previo de selección por el cual le impidió entrar al mercado laboral. Una cosa tan sencilla como no tengo una guardería donde dejar a mis hijos, entonces no entra al mercado laboral.
¿no? Entonces, si nosotros pensamos de esta manera, entonces lo que vamos a ver es que lo primero que tiene que ocurrir es que tenemos que encontrar cuál es la probabilidad, esa es justamente esta función, cuál es la probabilidad de que, por ejemplo, en este caso, observe que la mujer tiene un salario que depende, por ejemplo, de su experiencia, de su edad y de otros factores. Pero eso está condicional en qué cosas, en que decidió entrar al mercado laboral. ¿Sí? Entonces, ahora, ese es el caso como ejemplo. Ahora pensemos de un caso general. En general lo que tendríamos es, tenemos una función de densidad en el cual observamos la variable x, dado que esa variable x está por encima de un umbral. ¿Sí? Ese umbral ya ocurrió y entonces como ocurrió ese umbral, podemos observar el fenómeno. Entonces, ¿eso cómo se resume? Bueno, si recordamos nuestro curso de probabilidad o de estadística, perdón, aquí básicamente lo que tenemos es la probabilidad de que X tome el valor de X, condicional en qué cosa, en que la probabilidad de que X sea mayor que A. Es exactamente esta idea, ¿no? Eso es lo que tengo aquí. F de X eh, eh, sobre, sobre la probabilidad de que ocurra el fenómeno. Entonces, si ustedes observan, es como un reescalamiento del espacio muestral. El espacio muestral originalmente, en nuestro ejemplo, es todas las mujeres pueden entrar al mercado laboral y todas las mujeres pueden acceder a un salario. Pero eso no es cierto. En realidad, el espacio muestral donde puedo analizar el fenómeno es el espacio en el cual las mujeres están en el mercado laboral condicional y que tuvieron las condiciones para estar en el mercado laboral. Esa es una situación totalmente distinta. Es un poco el escenario que tenemos aquí arriba con Cunningham. Es, si yo, si yo pudiera analizar, regresemos a mi caso de salarios. Si yo pudiera ver todo, a lo mejor todo el escenario de salarios, a lo mejor vería la nube de puntos así, pero no lo puedo ver así, solamente veo el cachito en el cual las mujeres entraron al mercado laboral y digamos por un momento que esa relación es como la que está en este panel. ¿Sí? Entonces, si notan cómo se sesgaría la información si yo solamente considero a las personas que están en el mercado laboral sin haber considerado que originalmente el fenómeno era así. Eso es lo que ocurre con este tipo de situación. ¿Vale? ¿Hasta aquí alguna duda? Va, bien. Entonces, ahora, ¿cómo corrijo este fenómeno? Bueno, lo primero que tengo que hacer es encontrar, bueno, aquí tengo un type. Aquí en realidad esto aquí abajo está y aquí es infinito. Ahí tengo un pequeño type. Bien, entonces, ¿cómo encuentro la probabilidad de que X sea mayor que A? Pues bueno, es simplemente la integral que va desde A hasta todo el soporte de X. No, ya me di cuenta, no es un typo. Es que es por simetría, es exactamente lo mismo. Es decir, si es una función de densidad, yo me equivoqué, perdón, es que si ustedes pueden mirar este fenómeno así. Pueden colocar a A aquí, entonces quieren encontrar toda esta área, o equivalentemente pueden colocar a A aquí y encontrar toda esta área, ¿no? Entonces, en realidad esto no era un typo, pero perdón. Pero es exactamente lo mismo. Entonces, es la integral de una región específica donde solamente estamos reescalando la información. Y entonces digo que esta integral es simplemente 1 menos el pedacito de la información que estoy perdiendo. ¿Sí? De la información que digamos, este pedacito de información es las mujeres que a lo mejor no van a entrar al mercado laboral. Este es el cachito de este fenómeno. Bien. Ahora, entonces, ya que tengo este pequeño, digamos, tramo, que a lo mejor es como lo que le estoy quitando por el hecho de estoy rescalando la información, entonces ya lo divido, ¿no? Y lo que me voy a encontrar es que ahora tengo un fenómeno como este. La función de densidad ahora que me interesaría analizar es esta, es un poco esta historia, ¿no? Es cuánto vale la función de probabilidad total, dado que solamente estoy en un pequeño segmento de la información. Si reacomodo esto, sería simplemente esta expresión que está aquí, y es simplemente la probabilidad de que observe un fenómeno, dado que el espacio muestral donde voy a observarlo es más pequeño. ¿Sí? Por lo tanto, la integral, digamos, de todo el área sigue siendo 1. Eh, Dicho de otro modo, es como cuando hacemos esta situación. Imagínense que el espacio muestral es todo este cuadrado y por algún momento deciden quitarle un pequeño espacio que le vamos a llamar A, ¿no?
Entonces, solamente me quedo con esta región, ¿no? Lo que estoy haciendo en este planteamiento es, en lugar de medir la probabilidad respecto de cuánto mide toda el área del cuadrado, voy a medir cuánto vale la probabilidad solamente respecto de este rectángulo. Y entonces, por lo tanto, todo sigue siendo sumando 1, todo sigue siendo una medida de probabilidad, pero ya en un espacio más pequeño. ¿Vale? ¿Hasta aquí alguna duda? Ok, vale. Ahora, pero el fenómeno que yo quiero estimar es este. Piénsenlo de esta manera. Yo, originalmente, mi planteamiento fue, yo quiero saber cuánto vale una regresión que puede explicar un fenómeno como este, que es que la variable dependiente en función de x más beta más epsilon sea una regresión convencional. Vale. Bien. Si eso es lo que quiero, entonces, ¿dónde voy a meter la incidencia, digamos, o más bien, perdón, dónde voy a meter el truncamiento? ¿Dónde voy a truncar la información? Bueno, la voy a meter en el término de error. Y el término de error, entonces, originalmente era un término de error que estaba descrito. Eso es lo que yo originalmente planteé. Es un término de error que es una normal, que se distribuye normal, y por lo tanto, digamos, de esta manera, lo que ocurría es que Y también se distribuía normal. Eso es algo que yo sé hacer, de una regresión normal. Cuando le agrego truncamiento, entonces ahora cambia todo. Noten que ahora originalmente, esa es la situación. Originalmente mi problema era que el valor esperado de Y era igual a quién? A XY por beta. Este era mi fenómeno original, el verde. Cuando agrego truncamiento, el valor esperado de Y ya no es ese valor esperado, sino es el valor esperado de Y condicional en que la variable pasó el umbral de donde la trunqué, ¿no? En este caso, por ejemplo, es el valor esperado del salario de las mujeres en el mercado laboral condicional en qué? En que las mujeres entraban al mercado laboral. Entonces, eso puede ver como una regresión normal, ajustada por quién? Por el hecho de que la mujer entró al mercado laboral. ¿Sí? Ese es digamos, el último tramo, ese es el ajuste que está haciendo. Esto que está aquí, es, en el argot se le conoce como lambda, y perdón, es la inversa de mí. Se le conoce como la inversa de mí, y lo que cuantifica es este que está aquí sobre el que vamos a poder hacer hipótesis. Si el truncamiento es cierto, este factor que está aquí será distinto de ser. Si el truncamiento es incierto, esto de acá será igual a cero. ¿Pero qué significa que el truncamiento sea cierto? Lo que está haciendo este factor es modificando el valor esperado. Piénsenlo de esta manera, un poco. Cuando están en estas situaciones, en un escenario en el cual yo decido omitir que tengo truncamiento, a lo mejor yo modelaría mi fenómeno de esta manera. Digamos que a lo mejor mi regresión sería una ecuación así. Esta sería mi ecuación, el valor esperado de Y es igual simplemente a XY por B. Si decido corregir el truncamiento, a lo mejor en realidad la verdadera curva de regresión debería de verse así. Un poco exagerando el escenario, ¿no? Eso cambia totalmente las cosas, porque a lo mejor entonces la relación de la edad con el salario, el factor a lo mejor decir, no la edad, a lo mejor pensemos en el caso de las mujeres de experiencia. A lo mejor lo que pasa es que nosotros por alguna razón, ese es un parte de los sesgos que podemos tener, pensamos que, por ejemplo, un año de experiencia o un año de educación incrementa el salario de las personas, a lo mejor, digamos, vamos a pensar que un grado completo, ¿no? Que cambiar, por ejemplo, de bachillerato a universidad incrementa nuestro salario promedio en el mercado laboral, que pasa de 8,000 pesos promedio a 14,000 pesos, vamos a decir algo, ¿sí? Pero ese es un efecto que no asume el hecho de que a lo mejor, si lo hiciéramos solamente para las mujeres, ese factor sería distinto, ¿no? Porque específicamente para ellas a lo mejor es menos el efecto. Pero además es menos porque hay una decisión previa, ¿no? Es decir, no todas las mujeres pueden entrar al mercado laboral. Entonces, las pocas que entran, además, enfrentan una condición distinta, ¿no? Ese es digamos, el efecto que tiene. Puede cambiar los parámetros que estamos estimando. Ahora, entonces, nuestra nueva ecuación de regresión sería tal vez una ecuación distinta. Sería el valor esperado de Y condicional en que Y es mayor que A.
¿no? Es distinta nuestra ecuación. Las estimaciones que estamos generando son tal vez en un grado distinto, ¿vale? Bien. Ahora, eso sería si lambda es distinto. Sí. Pero no necesitamos a lambda concretamente, necesitamos nada más quién, sigma, solo sigma. Es una desviación estándar del fenómeno en específico que estamos analizando, que es el truncamiento, ¿vale? Ah, es un buen punto, ya me acordé porque en realidad lo que está pasando aquí es que si se dan cuenta implícitamente este modelo es heterocedástico, porque estamos modelando la varianza. O sea, implícitamente ya corrige la heterocedasticidad. Es una cosa bien interesante. No me he olvidado de decir. Este implícitamente ya no necesitaría una corrección por heterocedasticidad. Lo corrige cuando se hace el proceso de estimación, por la forma en que lo planteamos. En general, ustedes lo que lo van a encontrar es que van a encontrar esta ecuación que está aquí. ¿Sí? Bien, ¿hasta aquí alguna duda? ¿Vamos bien? Ok, va. Ahora ya, este es el mundo genérico. Eh, bueno, me falta un par de cositas pequeñas, pero lo voy a llevar concretamente al caso particular que quiero estimar. Ah, bueno, esta es la varianza, cómo se vería, pero bueno, aquí no me detengo mucho. Ah, otra cosa que sí me interesa como conversar es, noten que la diferencia ahora sería que los efectos marginales ya son distintos. Por ejemplo, pensamos en el caso de la edad, de la experiencia, ¿no? O de la educación. Un grado más de educación a las mujeres, por ejemplo, ¿cuánto modifica su salario? Bueno, depende del factor que existe para, en general, ajustado por quién, por el efecto que tiene haber ocurrido el troncamiento. Eso es lo que quiere decir este efecto marginal. A grosso modo, si ustedes observan la derivación de las ecuaciones, lo único que trata de llevarnos es a esto, es que este es el ajuste de la pendiente asociado por el troncamiento. Es decir, ¿cómo sabremos si la pendiente se ajusta mucho o poco por el truncamiento? Va a depender de quién, de delta I. ¿Sí? Si delta I es positivo, entonces digamos el efecto de beta será más pequeño. Si delta I es negativo, entonces a lo mejor lo que está ocurriendo es que estamos subestimando el efecto de la variable en un escenario en que no corregimos por truncamiento y cuando corregimos el efecto es mayor. ¿Sí? De hecho lo vamos a ver ahorita que hagamos una estimación. ¿Bien? ¿Dudas con esto? ¿No? Bien, ahora llevemos a un caso muy particular, que es el caso que quiero ver. Entonces, eso es, digamos, todo lo que acabo de mencionar es la teoría general de truncamiento. Cómo modelar un fenómeno por truncamiento. Ahora, hay un truncamiento que es muy común para nosotros los economistas y que creo que es fundamental. De hecho, hay un premio Nobel por esto. Heckman ganó el premio Nobel por esto, por lo que vamos a conversar. Digamos, por todo el planteamiento de truncamiento, pero particularmente por el que él plantea. Entonces, la propuesta de Heckman es esta. Se conoce como truncamiento incidental. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir que el investigador puede determinar cuál es la incidencia del fenómeno. ¿Sí? Bien, ¿cómo sabremos cuál es el cambio fundamental en el planteamiento de Heckman? Digamos, lo que Heckman plantea es esto, dice, eh, lo que dice es, vamos a asumir el fenómeno, vamos a asumir por un momento que el truncamiento es como si viéramos dos variables aleatorias. Una variable aleatoria que voy a denominar como J, que está correlacionado con otra variable que es Z. Y entonces lo que voy a decir es que el truncamiento de Z debería desplazar a Y. Es decir, yo estoy observando dos variables que conviven, ¿no? Entonces asumo, por ejemplo, que el fenómeno es un fenómeno de dos bivariados y que están correlacionadas positivamente. Pero que una de las partes del fenómeno es que cuando Z cambia, la respuesta que voy a observar en Y va a cambiar. Por eso son variables que conviven en la misma función de densidad. Entonces, lo que va a ocurrir es que Z va a determinar el tamaño del truncamiento incidental. ¿Sí? Si Z se mueve, se va a mover la distribución de Y. Ese es el planteamiento general. Eh, entonces, ahora la ecuación la vamos a reformular un poco y vamos a decir que en general ahora la ecuación va a tener dos variables. Va a ser f de Y y de Z. Y el truncamiento va a venir a partir de que Z esté por encima de A.
Notan un poco la diferencia arriba, la diferencia que ustedes, la que dimos fue que en general era un fenómeno de X y que el truncamiento simplemente era que fuera la probabilidad de que X estuviera por encima de A. Este era simplemente el fenómeno que vimos ahí arriba. Pero en general, ahora lo estamos modificando un poco. Estamos diciendo que X no es cualquier cosa, sino más bien en realidad son dos variables que conviven juntas y que una de ellas va a determinar dónde vamos a ubicar a Y. En el caso del ejemplo de Cunningham, pensemos un poco que en realidad es como si viéramos que Z es como nuestra capacidad de ver a las personas que están en televisión. Imaginemos un poco el escenario que a lo mejor pensamos que la relación de belleza y talento puede ser truncada si vemos únicamente la industria del cine, a que si vemos toda la industria del entretenimiento de pantalla, ¿no? Entonces, a lo mejor tendríamos, digamos, el truncamiento Z, no, es una forma de decir qué tanto podemos observar, si decidimos solamente observar cine o decidimos observar también televisión o plataformas o en general streaming, ¿no? Esa es un poco la idea. Pero ahora, llevemos al caso que Heckman plantea. Heckman lo que plantea es que entonces, si el truncamiento fuera de esa forma, las ecuaciones que conocemos se mantienen exactamente igual. Es el valor esperado de Y condicional en que Z es mayor que A. Eso simplemente es igual a la media de Y más un ajuste por la inversa de mí, que va a depender de la correlación que existe entre Z y Y, que es justamente este rho que está aquí, y la varianza de Y. Y lambda, que es justamente la inversa de 1000, que es la que cuantifica el efecto de que de verdad existe el truncamiento. Ah, bien. Ahora, el fenómeno, en términos sencillos, es entonces, les dice, podemos pensar este problema así es, esa sería la forma sencilla de pensar. Es, ¿por qué no pensamos que hay una ecuación Z, que es un modelo subyacente, que esta Z que está aquí se puede describir simplemente como un Probit o un logic? Entonces, digamos que la incidencia de si podemos o no observarle el fenómeno es como si modeláramos un Probit o un logic. Piénsalo de esta manera. La incidencia de que las mujeres estén en el mercado laboral es simplemente una decisión. Una ecuación que puede ser descrita por una ecuación que depende de ciertas características que influyen en la decisión de la mujer de estar o no estar en el mercado laboral. ¿Qué factores pueden estar ahí asociados? Bueno, tiene hijos o no tiene hijos, está casada o no está casada, vive en un hogar homoparental o no, o digamos, o no sé, muchos factores, ¿no? Que pueden incidir en ese tipo de decisión. Y luego, otro fenómeno, que es el modelo ya una vez que ocurrió la incidencia, que sea una ecuación lineal común y corriente, que sea y igual a x. Ese es el planteamiento. Entonces, si le diéramos un poco de, digamos, de formalidad a esto, veríamos que este es el fenómeno. El fenómeno es simplemente ¿cuál es el valor esperado de Y? Bueno, es el valor de Y dado que Y es observada. Ese es justamente el fenómeno. Es decir, ¿cómo medimos el salario que las mujeres se enfrentarán en el mercado laboral? Bueno, depende de que la mujer esté en el mercado laboral. Eso es lo que estoy diciendo ahí, ¿no? Es el valor esperado del salario de las mujeres, dado que la mujer está en el mercado laboral, porque si no, no podría observar allí. Para las mujeres que están fuera del mercado laboral, Y no es observable. Solamente es observable para las que decidieron entrar al mercado laboral. Entonces, eso sería igual al siguiente caso. Es el valor esperado del salario de las mujeres condicional en que Z pasó del umbral de cero, o dicho de otra manera, que WI más gamma más Y sea mayor que cero, o dicho de otra manera, es simplemente esto es un probit, es decir, el valor esperado de que vea yo la ecuación lineal, dado que el término de error está por encima de una cuota, que es esto que está aquí, ya lo conocemos y sabemos que esto que está aquí se modela como un probit, ¿sí? Entonces, eh, si lo quieren ver de forma muy sencilla, creo que esto ya lo conversé un poquito, me quiero ir a esta parte de acá. El resumen sería, este sería el resumen.
Tal vez ese sería el resumen que yo quisiera plantear. Entonces, mi problema es, quiero encontrar el qué modela a la decisión de las mujeres de estar en el mercado laboral. Entonces, lo que yo voy a observar es lo siguiente. Aquí sí tengo un typo, perdón. Aquí no hay, aquí este asterisco no va aquí, sino va aquí. Entonces, lo que voy a hacer es, ZI va a valer 1 si Z asterisco es mayor que 0. Y ZI va a ser igual a 0, y esto también aquí tengo otro typo, es menor o igual a 0. Vale, entonces déjenme ponerlo así. ZI va a tener dos opciones, 0 y 1. Entonces va a ser 0 si ZI es menor o igual a 0, pelitos, y ZI, pelitos, mayor que 0. Sí, esto es un probit, simple y llano. Entonces digo, bueno, siempre que la decisión de la mujer sea entrar en el mercado laboral, entonces seré capaz de observar su ecuación. Por eso le puse, esto solamente ocurre solo si Z es igual a 1. Para los casos en los que Z es igual a 0, para ellas no tengo una ecuación de salario, lo cual es cierto, ¿no? Para ellos no sé cuál es el salario. Entonces, como haciendo un poquito resumen, si ustedes observan, de hecho, entre los ejemplos que hemos visto en clase, aquí habría dos maneras de corregir el problema. Una que sería muy ineficiente y otra que es más eficiente y más adecuada, que sería. La primera que sería ineficiente es que es una cosa que hicimos cuando hicimos sistemas de ecuaciones, que si lo recuerdan es que cuando hicimos una ecuación para también de salario de mujeres, y lo que hicimos fue que tratamos de completar la muestra. Teníamos una muestra de mujeres que estaban en edad laboral, pero para unas sí teníamos salario y para otras no. Para los que no teníamos salario, les imputamos el salario esperado en el mercado laboral. Un poco lo que tratamos de hacer ahí fue corregir el hecho de que las mujeres que no están en el mercado laboral, para ellas no podemos observar el salario esperado, porque ellas no están en el mercado laboral. Lo que hacíamos era una imputación. Esa es una manera de hacerlo. ¿Eso corrige en alguna medida el fenómeno? Sí. ¿Cuál es la manera correcta? Tal vez tendría que ser esto. Tomar el conjunto de las mujeres que están fuera del mercado laboral, estimar cuál es la probabilidad o qué factores contribuyen a que una mujer esté en el mercado laboral, y luego en función de eso estimar una ecuación de salarios para las mujeres que están en el mercado laboral. Ese es el camino que propone Keckman. ¿Vale? ¿Hasta aquí alguna duda? Bueno, buenísimo. Entonces, y ya, nada más aquí les pongo la referencia. Este es el modelo de Heckman y la convención es estimarlo en dos etapas. En la primera etapa estimamos la inversa de Mix, que es esta, y en la segunda etapa ya estimamos las betas corregidas este, por por el factor de selección. Entonces, lo que vamos a hacer es que este coeficiente, que es la probabilidad de que la mujer esté en el mercado laboral, que sería esta, que sería lambda. Primero estimamos esta con el modelo, digamos, con el PROBIT, y luego de que obtenemos esta relación, ahora sí, eso lo ocupamos como regresor en el segundo modelo, y eso ya lo estimamos para encontrar a Rho y a sigma. ¿Vale? Bien, ¿dudas aquí? No. Ok, vayamos a Python. Bien, entonces en Python vamos a trabajar con la clase de hoy que se llama, ahora les digo, se llama ACTA, Sample Selection, que es el modelo de Heckman, que es esta regresión. Voy a copiar este y lo voy a llevar a colar. Bien, para este voy a necesitar que de GitHub descarguen dos cosas. Entonces, en GitHub, en esta carpeta van a encontrar este archivo que se llama heckman.py. Este heckman.py es un script de la función de Heckman. Entonces, si quieren, lo miramos muy rápido, lo abrimos. Este script que está aquí es, digamos, estima la función de Heckman. Per se, no sé si ya existe una solución en Python, pero en este momento, cuando yo escribí este código, no existía. De hecho, este código no es necesariamente mío, es de alguien más, pero este que modela una pues, de Heckman, como lo planteé, y entonces es, digamos,
una función que vamos a llamar desde Python. Entonces, un script está como fuera de una biblioteca convencional de Python. eh, y lo que hace es estima la ecuación. Este es el que estima esta ecuación. Entonces, descarguen esto, Hegman.py, y necesito que descarguen la tabla de que es el que se llama Woman WK. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna con eso? ¿No? Entonces, esos dos archivos, por favor, llévenlos a... Si están trabajando en local, no necesitan hacer esto. Simplemente los tienen en su carpeta donde tienen el Jupyter Notebook y ya, con eso sería suficiente. Para las personas que estemos trabajando en Google Colab, tendríamos que traer el archivo, que es este. Déjenme, que sería estos dos archivos, Hegman y... Y ahora sí vamos a ejecutar este código. Entonces, para esto voy a importar pandas, statmodels, numpy, matplotlib, statmodels, y aquí es donde estoy importando el script que se llama Heckman, ¿sí? Debería de poder ejecutarse, vamos a ver si, así que sí, ahí está, ¿no? Ya se importó, entonces dice que del script que se llama Heckman importó la función que se llama Heckman. ¿Sí? Eso es lo que estoy haciendo. Entonces, un poco, a mi parte de la lección de hoy es, ustedes pueden hacer sus propias funciones. Imagínense que tienen una función que limpia o hace una importación muy particular de sus datasets. Entonces, a ustedes le dan su nombre, le importan y la pueden trabajar aquí, ¿no? Luego ya la vuelven una biblioteca y la pueden subir a un repositorio de Python y la pueden volver autores, autoras de este tipo de cosas, ¿va? Bien, vamos a importar el dataset y el dataset se ve de esta manera, ¿no? Este, viene el país con un número, la edad de la mujer, la educación, si está casada o no, si tiene hijos, cuántos hijos tiene, y tiene un salario estimado para las mujeres que están en el mercado laboral. Entonces, observen esto. Entonces, esta que está aquí, que se llama Wakeful, si no mal recuerdo, es el salario de es el salario que le imputaríamos pues, si la mujer estuviera en el mercado laboral, ¿sí? Y la columna que está aquí en salario es únicamente la columna del salario que de verdad las mujeres están enfrentando. Entonces, las que están en el A son mujeres que no están en el mercado laboral, ¿vale? ¿Sí queda clara esta idea? Ok. Entonces, ¿cuál? Perdón. Sí, este es en el Waypoint, sí. Sí. Esa es una estimación. Entonces, por ejemplo, la primera mujer con esas características, una mujer de 22 años, con 10 años de educación, que está casada y con 0 hijos, podría estar en el mercado laboral por un salario en logaritmos de 12,78, pero no está en el mercado laboral, por eso aparece como en salario NA, ¿no? ¿Sí? Y la segunda, que es una mujer de 36 años, con también 10 años de educación, que está casada con 0 hijos, ella tiene un salario de logaritmo de 20, por eso tiene 20K. ¿Sí? Bien. Lo que yo voy a hacer es utilizar la variable de salario para determinar si la mujer está en el mercado laboral o no está en el mercado laboral. Bien, ok. Entonces, este es mi planteamiento. Ese es mi resumen del planteamiento. Lo primero que vamos a hacer es eh, tratar de estimar un modelo Probit, que será la primera ecuación, que va a ser, que lo que va a estimar es si en la tabla de datos aparece con salario o sin salario. Si aparece con salario, está en el mercado laboral. Si aparece con NA, está fuera del mercado laboral. Entonces, ese será el primer Probit que voy a estimar. Ese Probit va a depender de qué, de si la mujer está casada, cuántos hijos tiene, su educación y su edad. Entonces, lo que estoy asumiendo implícitamente es que la mujer decide estar en el mercado laboral en función solamente de esos factores, ¿sí? Que en este caso es que esté casada, tenga hijos, su educación y su edad. Una cosa que
en el paper original, que creo que no lo puse aquí, donde tomé este ejemplo, es que lo que propone es que este salario también dependa de la estimación del salario en el mercado laboral. Y me parece que es una buena idea, solamente que no quise incluirla para no confundir, pero es una buena idea porque lo que podríamos, si ocupo esa variable de estimación de salario, pues lo que puedo hacer es incluir el efecto que tiene el potencial de salario en el mercado, ¿no? Un poco para tratar de debatir la hipótesis de que las mujeres no están en el mercado laboral porque no les pagan lo suficiente, ¿no? Entonces, porque también hay gente que piensa eso, ¿no? Que hay mujeres que quieren estar fuera del mercado laboral porque, digamos, el costo de oportunidad de estar en el mercado laboral versus otras actividades que tienen no compete. No lo sé. Digamos, me parece que es una hipótesis controversial, por eso decidí no incluirla, y decidí solamente incluir de los factores que me parece que son un poquito más, este, que podrían hacer más sentido incluir en este caso del PROVI, ¿no? Que entonces una mujer va a estar en el mercado laboral en función de que está casada, tiene hijos, su educación y su edad. Entonces, una vez que toma la decisión de estar en el mercado laboral, lo siguiente que voy a hacer es estimar cuál es el salario que enfrenta. Y el salario que enfrenta, entonces, digamos, solo depende de la educación y la edad. ¿Por qué creen que le quito el número de hijos a esa ecuación, a la segunda? ¿Ustedes creen que es una buena idea, es una mala o qué piensan de cómo lo estoy planteando? Porque aquí también podría incluir, ¿no? El número de hijos. ¿Qué es lo que a priori estoy asumiendo? Casi, más bien, que el efecto de tener hijos no afecta el salario, sino simplemente eh, la probabilidad o tu decisión de estar o no estar en el mercado laboral. Eso es lo que a priori estoy diciendo. O sea, esto es lo que estoy diciendo es el fenómeno de tener personas a tu cuidado solo afecta tu decisión de estar o no estar en el mercado laboral. Pero ya que estás en el mercado laboral, digamos, ya vamos a pensarlo de esta manera, compites en condiciones similares. Es un poco leve, ¿no? ¿Podría corregirse? Sí, tal vez deberíamos incluirlo, sin duda, pero un poco, siempre les dejo estas cosas para que ustedes intenten, que a ver qué más se les ocurre, ¿no? Bien, ok. ¿Más dudas? Ok. Bien, entonces vayamos a las transformaciones de datos que vamos a hacer, que en realidad no son muchas transformaciones. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Mi variable dependiente es simplemente la variable salario. Y luego, la variable W, la matriz W son las variables que explican la decisión de estar en el mercado laboral y la matriz X son las variables que explican el salario. Entonces, listo, aquí ya las definí. Lo que voy a hacer ahora es una estimación en dos etapas. Entonces, voy a utilizar de la función que se llama Heckman, digamos, bueno, de la clase que se llama Heckman, voy a utilizar la función Heckman y esa necesita que le diga quién es la variable dependiente, quién es la matriz que explica primero la primera etapa y quién es la matriz que explica la segunda etapa. Y luego le digo, quiero que lo estime por el método de dos etapas. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Primero va a estimar el probit. Una vez que estima el probit, va a calcular la inversa de 1000 y la va a incluir como regresor en la matriz X y luego de eso ya va a mostrar el resultado. Entonces, estimemos esta regresión. Es muy rápida la regresión, entonces aquí está mi modelo de Heckman. Entonces, antes de ir a la interpretación, quiero que vean que aquí está justamente lo que estimamos, que es rho y sigma. Y aquí está la inversa de 1000. Y este es el coeficiente asociado a la inversa de 1000. Lo que dice esto es, ¿qué es lo que pueden ustedes observar? El error estándar es 630 y el Z es 1.93 y la probabilidad es 0.05. ¿Qué podemos concluir? ¿La inversa de 1000 es estadísticamente significativa o no es estadísticamente significativa? Al 90% sí. Yo lo podría dejar hasta el 95. Es que está pequeño el diferencia. Podría decir que sí, ¿no? Pero está cerca de que no, ¿no? Vamos a decir que sí. Entonces, este que está aquí, cuando ustedes hagan una estimación, es lo primero que deberían revisar. Porque esto que está aquí nos dice si de verdad hay un problema de truncamiento. Es decir, si primero hubo una selección.
Si esto me hubiera salido no significativo, sí me sale significativo, poquito arriba para ser de 95, pero digamos que sí, ¿no? Entonces, si esto me hubiera salido no significativo, lo que yo hubiera concluido es que la decisión previa de las mujeres a estar o no estar en el mercado laboral no genera suficiente variabilidad de la información para decir que una estimación incondicional de que las mujeres toman una decisión previa es igual a una estimación que condiciona a que las mujeres están en el mercado laboral. ¿Vale? Bien. Ahora sí, vayamos a ver los resultados. Entonces, esta ecuación que está aquí es, para poderla estimar tendríamos que calcular los efectos marginales de esta parte, porque esta parte de acá es un probit. Entonces, lo único que podemos ahorita en este caso es estimar, digamos, o analizar las correlaciones. Entonces, por ejemplo, el número de hijos está correlacionado negativamente con estar en el mercado laboral, lo cual nos hace un poco de sentido. Estar casada también parece que está correlacionado, por fortuna, no significativamente. Pues es decir, que las mujeres no toman su decisión de estar o no estar en el mercado laboral en función de estar casadas. Creo que eso es algo bueno, me parece a mí. Este, la educación influye positivamente estar en el mercado laboral y la edad, que también está influido positivamente de estar en el mercado laboral. Pues digamos, ese es el próbito. Pero la ecuación que a mí me interesa es en realidad analizar es cuánto influye la educación, por ejemplo, en el salario de las mujeres. Lo que dice esto es que esto es lo que influiría en la educación, estar en el mercado laboral, es condicional en que las mujeres ya decidieron estar en el mercado laboral. Lo que diríamos es que un año de educación contribuye en 0.05 a el salario. Y condicional en que las mujeres ya decidieron estar en el mercado laboral, un año más de edad contribuye en esto para su salario. ¿Vale? Entonces es una ecuación que modelamos con el truncamiento incidental. ¿Con quién lo compararíamos? Lo compararíamos con una ecuación en la que no consideramos el truncamiento. Entonces, esa es la estimación que les propongo aquí abajo. Entonces, la estimación que les propongo aquí abajo es simplemente, digo, tomo todos los casos en los que existe el salario. Esa es mi variable Y. ¿Quiénes son mis regresores? Son estas dos variables, dado que el salario es positivo, le agrego una constante y vamos a estimar este modelo. Es un ULS cualquiera, común y corriente. Entonces, ¿qué es lo que aparece aquí? Noten que si hay un cambio significativo en la educación, según esto, es la educación y la edad tienen factores muchísimo más altos aquí que aquí arriba. ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué creen que ocurre eso? Es decir, comparen este, que es 0.89, el de la educación, con el de aquí arriba, que es 0.050, por la corrección de la selección, es decir, ¿no? Es decir, como corrige, lo que pasa es que aquí tienes a todas las mujeres, ¿no? Y lo que estás diciendo es a todas las tratas como si todas tuvieron las mismas condiciones para estar en el mercado laboral, cosa que no es cierto. Primero tuviste que haber corregido la estimación por el hecho de que hay un conjunto de factores que contribuyen a la decisión de estar en el mercado laboral. Entonces, por ejemplo, el efecto de la educación, en este caso, está disminuido porque a lo mejor, en realidad, lo que ocurre es que la educación, ese es el efecto verdadero de la educación, pero porque ya hubo un proceso de que depuré la decisión. Es decir, todos los factores que estaban asociados a que la mujer llegara al mercado laboral ya fueron depurados. Entonces, ese es el factor puro de la educación. Sí, ¿cómo sé que pudo haber no estado depurado? Porque aquí en realidad no controlé por el hecho de que hubo un proceso de decisión previo. Entonces, aquí, ¿qué le faltaría? Tal vez le faltaría que yo le agregara si tiene hijos o no tiene hijos, si está casada o no está casada, y un montón de factores más. Y tal vez así podría yo aproximar este coeficiente. Mi problema es que hacer eso es una incorrecta especificación porque el fenómeno no es lineal. ¿Sí? Vale. Bien. ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Con eso? ¿Cuál, perdón? El Rho y sigma
que están aquí arriba, son los dos componentes que están asociados a la inversa de Mills. Déjame. Son estos amigos que están, ay, donde los puse, aquí están. Estos dos se interpretarían como, digamos, la inversa de Mills es esta, este lambda, y entonces lo que me interesa a mí es saber si este es significativo en la regresión. Y esto que está aquí es el factor de corrección de la correlación que existe entre los dos ρ. Mide cuánta correlación existe entre la variable de incidencia, que en este caso es la decisión de estar o no estar en el mercado laboral, y la variable de salario para las mujeres que están en el mercado laboral. Entonces ese ρ debería de ser positivo en este caso. Vamos a ver la regresión. ρ es positivo, y lo que dice es que están correlacionadas positivamente la decisión de estar en el mercado laboral y la decisión y el salario. Entonces, y sigma es qué tan grande es la varianza asociada al fenómeno conjunto. Eso es lo que mide, ¿vale? Que el sigma está justamente también aquí. ¿Va? ¿Sí? Buenísimo. Bien. ¿Más dudas? ¿Comentarios? Ah, es, híjole, ahí es tu decisión. Yo siempre opto por Logit porque es más simple en términos analíticos. Esa es la razón. Probit no tenemos una solución analítica para el fenómeno, entonces siempre ocupamos aproximaciones numéricas. Esa es la única razón que yo ocupo como criterio, pero en realidad sería distinto, ¿no? ¿No? ¿Más dudas? ¿Comentarios? Ok, muy bien. Yo creo que aquí le voy a dejar. No sé si tienen alguna